Bien, hermanos, vamos a comenzar entonces con nuestra lección del día de hoy. Es Jehová Tsidkenu. Suena un poco raro, ¿no? Dice, este nombre significa Jehová es nuestra justicia. Y qué bueno ha sido este tema el día de hoy que vamos a tratar, que justamente vamos a recordar Romanos capítulo 5. Ya que hemos llevado el libro de Romanos, ahora vamos a recordarlo. Vamos a dar un repaso de por qué Dios es nuestra justicia. Dice, no hay otra manera de relacionarlos con Él, excepto teniendo la justicia que Él regala. Vamos todos a nuestras Biblias, a Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 11. Y voy a leerlo para que podamos entender este texto bíblico. Dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Se recuerdan o no se recuerdan este tema? Recuérdense que hemos llevado Romanos y este tema es de la justicia que Dios otorga, la justicia que Dios da, la justicia que es por gracia. Nos dice nuestro punto número 1, busca la palabra justicia en el diccionario y anota su definición. Ya que están ahí, si tienen un diccionario cerca o googleen, alguien que nos pueda dar la definición. Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Uh-huh. Es como dice, principio moral. Es un principio moral. ¿Y dónde mayormente vemos esto? En los jueces. En el poder judicial, tú los puedes ver. Los jueces tienen que ser jueces justos. Los jueces tienen que dar un veredicto verdadero. Ahora, vamos a seguir avanzando. Dice, según los siguientes versículos, ¿cuál era la situación espiritual del pueblo de Dios? Y vamos a leer estos dos textos bíblicos. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Qué habían hecho? Por favor, si pueden buscar Jeremías capítulo 18, versículo 12. Está en el Antiguo Testamento. Busquen Jeremías capítulo 18, versículo 12. Dice así, y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos
iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Esto lo dice el pueblo de Israel. Su situación espiritual era vergonzosa. Ellos mismos declaran que se fueron tras los ídolos. Y ahora Jueces, vayamos a Jueces, capítulo 2, versículos del 10 al 11. Dice así: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dice, toda esta generación nueva no conocía a Dios. Pongamos allí, no conocían a Dios. Y eso es lo que pasa en nuestros tiempos, el día de hoy. Los jóvenes de estos tiempos son, como se dice, arrastrados por la corriente de este mundo, por las tendencias, por las cosas que les ofrecen este mundo. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué es un ídolo? Un ídolo no es solamente que tú te postres ante una estatua de piedra o de barro y la adores. No significa solamente eso. Adorar a un ídolo es poner en primer lugar, a otra cosa que no sea Dios. Poner en nuestro corazón como lo más importante a otras cosas antes que a Dios. Tal vez hoy, en estos tiempos, la gente ya no adora a los ídolos así como antes. Los ídolos ahora son el dinero, el poder, son la sexualidad, son las cosas que todo este mundo te puede ofrecer. Fama, todas estas cosas que muchas veces uno como joven puede llegar a ser tentado con estas cosas. Pero Dios nos da conocimiento en su palabra para que podamos ser sabios, para que no corramos tras esas cosas. Y allí vemos que el pueblo de Dios, Israel, se había alejado de Dios. Estaban adorando ídolos y es más, su corazón estaba tras esas cosas. Ahora vamos a nuestro punto 3. Dice, ¿cuál era la opinión de Jehová en cuanto a su pueblo? Volvamos nuevamente al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 6, versículos del 13 al 14. Jeremías 6, del 13 al 14. Dice así: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Este versículo es muy interesante. ¿Saben por qué? Por ejemplo, no sé si te has preguntado por qué Dios permitió que, bueno, en el Antiguo Testamento, Sodoma y Gomorra fuera destruida.
es exactamente por lo que dice este texto. Era porque desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, todos se habían corrompido. En aquellos tiempos, o sea, decir esto significa que todo ese pueblo se había corrompido. Y en este caso nos dice que se habían ido tras la avaricia, o sea, al deseo de obtener más riquezas, al deseo de tener más posesiones. Habían desviado su corazón. Tanto así que dice desde el profeta hasta el sacerdote. O sea, hasta los líderes de aquellos tiempos, que eran los profetas, incluso los sacerdotes que estaban en el templo delante de Dios, ellos también se corrompieron. Y los llama, todos son engañadores. Y ocultaban esto diciendo, dice, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz y paz, y no hay paz. Pongamos allí, todo el pueblo se corrompió. Todo el pueblo se corrompió. Ahora 4 nos dice, según Jeremías, que iba a hacer Jehová a favor de su pueblo. Y voy a seleccionar solamente ese texto de Jeremías 23 del 1 al 4, ya que estamos en este libro. Jeremías 23 del 1 al 4. Ahora recuérdense que la semana pasada les enseñé que Jehová es nuestro pastor. Y ahora aquí les habla directamente a su pueblo y dice así, versículos del 1 al 4. Ay de los pastores que destruyen y dispersas a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Así como lo aprendimos la semana pasada, que Jehová es nuestro pastor, Él siempre cuida de nosotros, aunque a pesar nosotros le hayamos fallado a Dios, aunque a pesar nosotros hayamos pecado contra Él, Él es bueno, Él es misericordioso, Él está con brazos abiertos para recibirte. ¿Qué es lo que pasó aquí? Dicen los pastores, que representan los líderes de aquellos tiempos. Los pastores, dice, que dejaron a sus ovejas. Y es aquí donde también quiero entrar el ser un líder, el ser un siervo de Dios que está al frente, es una gran responsabilidad. ¿Saben por qué? Porque debemos cuidar de las ovejas, debemos cuidar de las personas que Dios nos ha dado. Dice que estos pastores no les importaba sus ovejas, no las cuidaron. Es más, dice, las espantaron. Pero Dios mismo nos dice más adelante
que él iba a castigar aquellas obras y que también que las ovejas se habían dispersado, dice que las iba a regresar, a hacer regresar a, a su morada y les iba a dar nuevos pastores para que cuiden verdaderamente de ellos. Entonces, este era el plan de Dios, este era el deseo de Dios, a pesar de que el pueblo idolatraba a los ídolos, estaba su corazón desviado de Dios. Dios, en su infinita misericordia, Dios les da la oportunidad de que ellos se arrepientan y vuelvan a Él, vuelvan a su pastor. Así es. Ahora, ya que vamos a ir entrando más y más a este tema, nos dice ahí 5, ¿quién iba a solucionar este problema? Y nos dice los versículos 5 y 6. He aquí vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ahora, cada vez que lean el Antiguo Testamento, siempre Dios, que hablaba siempre por los profetas, Dios les mandaba a los profetas a hablar las profecías, las cosas que iban a venir más adelante. Y en estos versículos, estos dos versículos que hemos leído, hace una referencia muy clara. Dice, levantaré a David renuevo justo. Esto no quiere decir que Dios va a resucitar a David y lo va a traer. No es así, sino está diciendo que de la descendencia de David iba a venir el que los haría regresar al camino. Iba a venir, dice, un renuevo justo, un varón justo, una persona justa. ¿Y saben de quién estamos hablando? Obviamente, de Jesucristo. Si tú lees, por ejemplo, el libro de Mateo, en el mismo capítulo 1 te va a decir toda la descendencia, hasta que llega Jesucristo. A ver, déjame un momento. Por ejemplo, cuando lean Mateo 1, dice, por ejemplo, dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá, Judá a Tamar, engendró de Tamar a Fares y a Sara. Y así va a seguir la genealogía. Hasta que al final queda José y María y quien da a luz a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. De esa descendencia es donde nos está hablando, que de él iba a venir la salvación para nosotros. Y ahora nos hacen la pregunta aquí, ¿cuál es tu situación espiritual? Vayamos, es un versículo muy conocido. Nos dice Isaías 64, versículo 6. Dice así,
Si bien todos nosotros somos como sociedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Esta es la declaración que hace Isaías. Él reconoce que su justicia, que sus buenas obras, que porque es bueno, no vale nada delante de Dios. Él reconoce que todos, como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos estamos sucios delante de Dios, porque Dios es un Dios santo. Dios no es compatible con el pecado. Toda justicia o todas buenas obras que nosotros hagamos, si en nuestro corazón no está el hacerlo para agradar a Dios, entonces no vale. Aún si entregásemos, como dice Pablo, toda nuestra riqueza, aunque hagamos lo que hagamos, si no lo hacemos con nuestro corazón para Dios, de nada vale. Ahora, 7. ¿Cómo resuelve Dios tu problema de pecado? ¿Qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18? Dice así, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. ¿Qué nos dice este texto? Es muy claro. Dice, Cristo padeció una sola vez por nuestros pecados. Es una vez y para siempre. Cuando Cristo fue crucificado y murió por nosotros, ese sacrificio, esa redención es para que tú ya no tengas culpa de tu pecado, para que tú seas limpiado de pecado. Recuérdense que ya hemos llevado también Romanos, y recuérdense que el Cordero era sacrificado, era matado, para que la otra persona, quien había pecado, pueda nuevamente estar limpio ante Dios. Pueda haber nuevamente esa reconciliación con Dios. Pero ahora Cristo, que es el Cordero, Cristo murió por nosotros para que de una vez y para siempre, eso significa que ya no hay más sacrificios que hacer, sino que con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros tengamos perdón de pecados, nosotros tengamos salvación. Y eso vamos a ir viéndolo más adelante. Pongamos allí, Cristo murió por todos nosotros. Como dice ahí mismo, el justo por los injustos. Porque Cristo fue justo. Él nunca pecó. Ahora,
Sigamos a nuestro punto 8. ¿Cuáles son algunas de las cosas que recibes cuando aceptas la justicia de Dios, la justicia que Dios regala por fe, según los siguientes versículos? Y como ya hemos leído Romanos, vamos a ir viendo aquí estos versículos. ¿Qué nos da Dios cuando nosotros hemos sido salvos? Tal vez alguna vez te has preguntado, aparte del perdón de pecados, ¿qué más Dios te ha dado? Y cuando te digo te ha dado, es que ya lo has recibido. Dice en un ratito, Romanos capítulo 1, dice así, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos ahora? Paz. Gracias a Dios, ahora tenemos paz. ¿Por qué? Porque antes vivíamos lejos de Él. Antes no teníamos paz. Y yo recuerdo, por ejemplo, antes de conocer verdaderamente a Dios, antes de ser salvo, yo en las noches soñaba con el fin del mundo. Es un sueño muy raro, pero este sueño muchas veces en las noches lo soñaba y yo tenía miedo. Tenía miedo de qué pasaría en el fin del mundo. ¿Qué pasaría después de la muerte? ¿Qué pasaría después de todas estas cosas? Y no estaba tranquilo porque no encontraba respuesta. Pero es allí donde viene Dios y me regala su salvación por gracia y me da esa paz. Antes verdaderamente yo tenía mucho miedo a la muerte. Tenía miedo a que en algún momento deje de existir y se acabe todo. Pero ahora en Cristo Jesús, ahora tengo paz. Porque cuando esté delante de Dios, Él ciertamente nos juzgará, nos sacará a la luz todas las cosas, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos hecho, todo. No hay nada que podamos ocultar delante de Él. Y esa paz, esa tranquilidad que hay en nuestros corazones ahora, de que no somos salvos porque nosotros hayamos hecho algo, sino somos salvos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Ahora nos dice en el versículo 2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos ha dado de su gracia. Pongamos allí, nos ha dado gracia. ¿Y qué es gracia? Ya lo hemos llevado en el libro de Romanos. Gracia es el don de Dios, es el regalo que Dios te da sin merecerlo. Por ejemplo, cuando tú te esmeras por obtener las mejores calificaciones, tú te sientes orgulloso de poder recibir una diploma,
un regalo porque tú mismo has podido cumplir. Pero cuando es por gracia, es cuando Dios te da algo a pesar de que tú no lo merezcas, Dios te lo da. Yo siempre me preguntaba antes, Dios, ¿por qué me salvaste a mí? Le preguntaba hacia Dios porque no podía entender cuán bueno y misericordioso ha sido Dios conmigo. Como la misma palabra lo dice, es por gracia. Es la gracia de Dios, es un regalo que nosotros no merecíamos. No es por mérito que nosotros hagamos, sino por la gracia de Dios. Y es que nosotros debemos servirle a Él con gratitud. Debemos alabarlo, adorarlo con gratitud. Hacer todas las cosas en agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, versículo 5 nos dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué nos ha dado Dios? Amor. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El mismo amor de Dios. Ahora, ah, le voy a decir de manera de comentario. Hay veces hay canciones o hay veces hay frases que dicen, Señor, dame más amor. Pero eso no es así. Dios dice que ya nos ha dado su amor y ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios, dice, está en nuestros corazones. Así que con ese amor de Dios podemos amar ahora sí a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro compañero, aún a nuestros enemigos. Con ese amor de Dios podemos amar. Aún aquel que nos haga conflicto, también con ese amor de Dios debemos amar. Y dice, y lo ha puesto por medio de su Espíritu Santo. Y eso va a ir creciendo mientras tú vayas madurando en el conocimiento de Dios y en tu fe en Dios. Ahora, versículo 9 nos dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira. Somos salvos de la ira. Pongamos allí, somos salvos de la ira. Y te preguntarás, ¿de cuál ira, hermano? ¿De qué ira estamos hablando aquí? Y quiero darte un ejemplo. Si tú en algún momento, bueno, lo puedes ver en las noticias incluso, ves que un hombre ha matado a su esposa, ¿no sientes ira cuando hay, tal vez aparece en las noticias un hombre que haya violado a una niña? ¿No sientes ira también? Ahora, la ira no es mala hasta cierto punto. La ira es natural, es un sentimiento humano que sentimos.
De la misma manera Dios tenía esta ira por el pecado que nosotros cometíamos, por el pecado y ahora, como quiero que sepan bien qué es pecado. La Biblia nos dice que el pecado es la infracción de la ley. ¿Y qué significa esto? El pecado es desobedecer a Dios. El pecado es no escuchar a Dios. El pecado es eh, no hacer lo que Dios nos dice. Entonces Dios, a causa del pecado y en su justicia, Él tenía ira porque lo único que nosotros hacíamos era pecar y pecar y pecar. Y esta ira, y eso es lo que vamos a ver más adelante también, dice que Dios derramó sobre su Hijo. Era necesario que muera Jesucristo para que esa ira se apaciguase. Jesucristo, como bien hemos leído, llevó nuestros pecados. Así es. Ahora nos dice en el versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Recuérdense que antes les dije que estábamos lejos de Dios, el pecado nos había separado de Dios. Ahora dice, hemos sido reconciliados con Dios. ¿Y qué significa? ¿Qué significa que hemos sido reconciliados? Es que ahora esa división que había ya haya sido quitada. Ya ahora hay paz. Ya ahora pueden andar juntos. Porque hay también un perdón. La reconciliación que Dios nos da, esa reconciliación es muy valiosa. Cuando tú eres salvo, ahora tienes la oportunidad de poder acercarte delante de Dios en oración. Antes no se podía hacer simplemente. Ahora, por medio de Jesucristo, puedes orar directamente a Dios y buscarlo y llamarlo en momentos que también puedas sentir angustia. Él está contigo. Ahora nos dice el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, refiriéndose a Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. No es que nosotros hayamos nacido buenos, sino que somos constituidos justos o somos declarados justos, somos llamados justos por lo que Dios ha hecho en nosotros. Por la justicia que Dios nos ha dado. Así es. Saben, en este mundo no hay
Sinceramente, no hay personas buenas. Solamente podemos hacer lo bueno cuando el amor de Dios está en nuestro corazón. Y ahora, yo antes me preguntaba también, ¿cómo es que hay otras personas, a pesar de no ser cristianas, pueden tener esas acciones buenas? Y Dios también puede usar incluso a personas no cristianas para hacer su voluntad. Porque Dios, como dice en su palabra, nos ha dado una conciencia, una ley, un eh, escrito en nuestros corazones. Si tú te vas, por ejemplo, de aquí hasta Oceanía, tú vas a encontrar una persona y esta misma te va a decir que robar es malo, que matar también es malo. Tú te vas a Asia te van a decir lo mismo. Robar es malo, mentir es malo, matar es malo. Te vas a África te dicen lo mismo. Robar es malo, matar es malo. Y te preguntarás por qué. ¿Cómo es que todos los hombres tienen esto? Y la Biblia nos dice que esto pasa porque dice Dios nos ha dado una conciencia. Y a través de la conciencia, seas o no seas cristiano, Dios nos da allí esa conciencia que nos acusa o nos defiende cuando estamos haciendo una acción buena o una acción mala. Así es. Ahora dice, Israel en el Antiguo Testamento pudo haber entendido la manera en que Dios había de proveer para darles justicia no merecida. Lee Isaías 53 del 1 al 12 y contesta las preguntas. Voy a leerlo. Isaías 53. Saben, este capítulo, si deseen, anótenlo o resáltenlo. Porque estos versículos son muy importantes. Por ejemplo, hay personas que se hacen llamar cristianos y dicen que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo no existió, que Jesucristo fue un hombre común, que niegan a Jesucristo. Te quiero mostrar a través de Isaías 53 y dice así Dios a Isaías: ¿quién ha creído en nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y aquí viene la profecía, esta profecía que en el Nuevo Testamento se cumple. Dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. ¿Saben a quién nos estamos refiriendo? Poquito a poquito vamos a ir avanzando. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Habiendo leído estos versículos, ¿de quién nos estamos refiriendo? Es una profecía y obviamente es de Jesucristo. Está describiendo a Jesucristo, a Jesús. Entonces, desde el Antiguo Testamento esto ya estaba escrito para que en el Nuevo Testamento se revelase a través de Jesús. Ahora, ¿quién iba a darles una justicia no merecida? Jesucristo. Dice, ¿cómo lo iba a hacer? Versículos 4 y 5. Dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fue herido, herido de Dios y abatido. O sea, fue, y lo vemos en la vida de Jesús, fue crucificado, fue azotado, y al final acabó muriendo por nosotros, pero resucitó de entre los muertos. No nos quedamos simplemente en que murió, sino que en que resucitó. Y esa es nuestra confianza. Ahora, ¿por qué era necesario? Dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice, cargó el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. ¿Y de quién era el plan? Obviamente, el plan es de Dios. Aunque no lo creas, Dios, incluso desde antes de que se formase el mundo, dice que Dios ya había planeado esto. Ya había dado ese plan de salvación para los hombres. Describe algunas de las experiencias que el Señor pasó para
para proveerte la salvación. Dice versículos 7 al 9. Pongamos allí, allá. Dice, fue crucificado, llevado a la cárcel. Eso es lo que dicen los versículos del 7 al 9. ¿Cuál sería el resultado? Versículo 11 nos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuál era el resultado? Que a través de la muerte de Jesucristo justificará a muchos. ¿Qué le dará Dios por haberlo hecho? Nos dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En el Nuevo Testamento nos dice que fue coronado, que que está a la diestra de Dios Padre. A eso es a lo que se refiere. Le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Está a la diestra de Dios Padre. Y ahora, habiendo entendido todo esto, y habiéndote recordado, habiendo hechote recordar esto, ¿qué entiendes? ¿Entiendes lo que Jehová Tsidkeinu hizo por ti? ¿Cómo no agradecer a Dios por lo que ha hecho por nosotros? ¿Cómo no poder cantar a Él? ¿Cómo no poder servirle a Él si Él ha hecho todo por nosotros? Tú no sabes